En la actualidad, cuando escuchamos la palabra iglesia, muchas personas piensan en un edificio, una catedral o un gran auditorio. Sin embargo, la iglesia es mucho más que paredes y techos o torres. Es un organismo vivo. La iglesia es la comunión de los creyentes y en un sentido muy real, tú, como discípulo de Cristo, eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Dios vivo, el cuerpo de Cristo. En este sentido, toda persona que ha sido reconciliada con Dios por medio de Jesucristo forma parte de la iglesia de Dios. Y esta iglesia encuentra su expresión local en la congregación de los creyentes. Por ello, cuando nos reunimos, decimos que vamos a la iglesia, aunque en realidad nosotros somos la iglesia. Pero, ¿qué hacían los creyentes al comienzo de la iglesia? Eso es lo que aprenderemos en Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Acompáñame a leer la palabra de Dios y exploremos sus verdades. Hechos 2, 42 dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La semana pasada aprendimos que como 3,000 personas se añadieron a la iglesia tras el sermón de Pedro. Y lo que este grupo de nuevos creyentes comenzó a hacer fue aprender de los apóstoles las enseñanzas que Jesús les había comunicado. Esto lo hacían en una estrecha comunión, compartiendo los alimentos y orando también los unos por los otros. Pero déjame decirte algo que pasa inevitablemente cada vez que verdaderamente nos entregamos al estudio de la palabra de Dios con un corazón sincero. Lo que pasa es que desarrollamos un deseo de santidad, un anhelo por las cosas de Dios que nos impulsa y nos atrae más hacia su gloria. Esto es lo que pasó con esta gente. Por eso dice que sobrevino temor a toda persona, porque ellos veían las maravillas que hacían los apóstoles y la palabra de Dios era confirmada. Y la gente quería honrar a Dios siguiéndole, buscándole, por supuesto, con todo su corazón. ¿Sabes? Cuando vas a una iglesia y no hay temor de Dios, no ves el deseo de honrar al Señor por ninguna parte, no hay entrega y celo por su palabra, quiere decir que algo anda mal en ese lugar. Pueden reunirse todo lo que quieran, tener todas las actividades que quieran, hacer banquetes y festivales, pero si no hay temor de Dios, si no hay búsqueda de santidad, algo está mal con ese lugar. En la primera iglesia había temor de Dios. Y ese temor de Dios era visto de diferentes formas prácticamente. Los creyentes dejaron de lado esa tendencia de presumir, mira lo que tengo. Dejaron de lado su egoísmo, su codicia y empezaron a compartir sus cosas con los demás. Personas que en otro tiempo eran desconocidos, ahora eran tratados como hermanos. Lo que acabamos de leer nos dice que incluso había quienes vendían sus propiedades y sus bienes para traer el dinero y repartirlo según las necesidades de cada quien. ¿Quién hace semejante cosa? Solamente alguien que ha comprendido que su mayor riqueza no está en esta tierra. Alguien que ha entendido que estaba muerto en sus pecados y que ahora había recibido la vida. Una vida que no le sería quitada, pues fue comprada con la sangre de Cristo. Hay personas entre nosotros que jamás harían algo así, ni siquiera por sus familiares en la carne. Pero una de las cosas que caracterizan a la iglesia de Dios es que los discípulos de Cristo son personas que conviven con alegría, con sencillez de corazón, unánimes siempre, alabando al Señor. Déjame decirte que un grupo de personas así no pasa desapercibido. Un grupo de personas así se nota. Y por ello es que la iglesia es la imagen de Dios en la tierra. Somos llamados a reflejar a Cristo. El mundo debe ver en la iglesia el amor de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios.
A veces las iglesias se rompen la cabeza tratando de diseñar los mejores planes evangelísticos para alcanzar a los perdidos. Pero déjame decirte que no hay mejor plan evangelístico que este. Cuando la iglesia verdaderamente es la iglesia de Dios, se nota. Y la gente quiere tener parte de esto, de la gloria de Dios. Mira, dice el último versículo que leímos, que tenían favor con todo el pueblo. Es decir, toda la gente veía lo que estaba pasando y les gustaba. Llamaban la atención. Y escucha cómo termina este capítulo. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios quien añade. Es Dios quien hace la obra. A nosotros nos toca ser obedientes y vivir verdaderamente el Evangelio cada día. Perseverar en la palabra. Estar en alegre comunión los unos con los otros, con sencillez de corazón. Perseverar en la oración. Ayudarnos prácticamente, confiando en aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga.